Buen día, somos Daniela Leiva y su servidora Victoria Cantú de la dirección del CONJUVESI Nuevo León. Hoy, 14 de noviembre, en el marco del Día de Diabetes, se encuentra con nosotros la doctora Leticia María Hernández Arizpe, especialista en intervención nutricional en pacientes con diabetes mellitus, licenciada en nutrición de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL y maestría en salud pública con especialidad en nutrición comunitaria de la misma. Además, cuenta con maestría y doctorado en Ciencias de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es educadora en diabetes certificada. Cabe mencionar que México es el séptimo lugar a nivel internacional del país que cuenta con mayor cantidad de personas con diabetes. Además, que en México la primera causa de muerte por sus complicaciones es la diabetes. Por esta razón, el CONJUVESI ha buscado el realizar este tipo de entrevistas para crear en la población en la promoción de que la diabetes es una enfermedad que puede ser prevenida y controlada con la información e intervención oportuna y adecuada. Hola, buen día, doctora. Buenos días. La primera pregunta es, ¿qué es la diabetes y qué tipo de clasificaciones tiene? Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. Uno de los elementos importantes para poder controlar y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes es la educación. Y pues ahorita es uno de los mecanismos más importantes. La primera pregunta, ¿qué es la diabetes? La diabetes es un trastorno metabólico en donde el páncreas, que es el productor de insulina en sus células beta, o ya no las produce en el caso de las personas con diabetes tipo 1, que son los niños, y esto es consecuentemente antecedida de una enfermedad como es las mismas o propias de los niños, como es las paperas, alguna gripa, alguna infección que hayan tenido previamente. Regularmente por la actividad de los niños, esta patología o esta infecciones se presentan 3, 4 meses previos a que en un momento dado se diagnostique diabetes tipo 1. ¿Por qué se diagnostica esto? Cuando nosotros tenemos alguna infección, nuestro sistema inmunológico lo que hace es pues atacar a las bacterias, virus, todo lo que en un momento dado nos está generando esta infección, pero también actúa y ataca a los islotes que son donde se produce la insulina, teniendo como consecuencia que está destruyendo esta producción de insulina, y por eso en las personas o en los niños con diabetes tipo 1, el único tratamiento que existe hasta ahorita es la aplicación de insulina externa. El cuerpo no la produce. Nosotros, como profesionales de la salud, y el médico endocrinólogo es el que tiene que proporcionar la dosificación que corresponde al niño. La más común que nosotros conocemos es la diabetes tipo 2, en donde esto se genera principalmente por una resistencia a la insulina, en donde por la edad, 2, por factores como somos nosotros latinos, por ser latinos tenemos predisposición a tener diabetes, la obesidad, la falta de actividad física, malos hábitos de alimentación. Esto trae como consecuencia un gasto excesivo en la insulina que estamos produciendo, ocasionando que es más el gasto que nosotros consumimos en cuanto a los alimentos con muchas cantidad de carbohidratos o de azúcares, y no se compensa la producción de insulina, trayendo como consecuencia el incremento de los niveles de glucosa. ¿Qué pasa con estos pacientes o con estas personas que viven con diabetes tipo 2? Que la diabetes no duele y por lo tanto el cuerpo se está acostumbrando a tener niveles incrementados de glucosa en sangre, y bueno, pues esto si no tenemos la cultura de posteriormente a los 30 años hacernos un examen de glucosa mínimamente una vez al año si tenemos factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo?
La diabetes tipo 2 es genética, por lo tanto se hereda. Si yo sé que mis abuelos, mis padres tienen diabetes, yo tengo una gran probabilidad y porcentaje de tener diabetes. Si yo soy una persona que tengo obesidad, que no hago actividad física, que consumo mal alimentos, me brinco tiempos de comida, entonces mi probabilidad de tener diabetes tipo 2, pues obviamente se incrementa. Por eso son las campañas intensivas del sector salud, en donde tenemos que monitorizar los niveles de glucosa cotidianamente con estos factores. La otra diabetes que se presenta es la diabetes gestacional. Esta se diagnostica principalmente en las mujeres embarazadas entre la semana 24 y 28. ¿Por qué en esas semanas? Esas semanas es el último trimestre del embarazo, en donde es cuando las hormonas, principalmente de crecimiento, hormonas como son las productoras de leche para cuando nazca el bebé, son contrarreguladoras de la insulina, hacen que la insulina no tenga su efecto y de esa manera está produciendo una resistencia a la insulina. Si a esto aunamos a que la persona a este último trimestre ya trae incrementado más de 10 kilos, o inició su embarazo con una obesidad, genéticamente sus padres, su abuelos, o tíos, o hermanos tienen diabetes tipo 2, pues tiene gran probabilidad de tener diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional, principalmente el tratamiento es con una modificación en la alimentación, en donde muchas veces tenemos que darle no nada más 5 tiempos de comida, sino hasta 7 tiempos de comida, para que metabólicamente podamos tener una situación de controles glucémicos. ¿Cuáles son las consecuencias de la diabetes gestacional mal controlada? Primeramente, que sabemos que el bebé se está alimentando por el cordón umbilical con la sangre de la madre. Y si esta sangre tiene incrementos de glucosa, estamos hiperalimentando al bebé. Y una de las consecuencias es que vamos a tener bebés de más de 4 kilos, ¿sí? Estos bebés, si no se controla la madre, si no sabe el neonatólogo que la madre tiene diabetes gestacional a la hora de nacer, este bebé puede hacer una hipoglucemia severa, sabiendo de antemano que cuando hay una hipoglucemia severa hay convulsiones. Otro de las complicaciones importantes de no tener hipoglucemias muy seguido. Y esto, pues en un bebé pequeñito, recién nacido, estas hipoglucemias causan muerte de neuronas. Y entonces estos bebés pueden haber nacido bien, pero si no tenemos un control adecuado previo a nacer el bebé, pues puede tener consecuencias de retrasos y de complicaciones neurológicas, ¿sí? Hay otro tipo de diabetes que realmente eso ya los endocrinólogos lo determinan, que es la MODY, es la LADA, que va muy relacionada con la situación de los cromosomas. Pero bueno, las tres principales que regularmente conocemos es la tipo 1, que es la que se da, que se presenta en niños principalmente, y que su tratamiento es exclusivamente con insulina. La tipo 2, que es la más frecuente y en México principalmente, pues como ya lo mencionaste Vicky, es séptimo lugar a nivel mundial. Y esta, pues el tratamiento inicia con una modificación en la alimentación, con actividad física para compensar lo que estamos comiendo, y además la actividad física nos va a ayudar a bajar de peso. Prácticamente entre el 85 y 90% de las personas que se diagnostican con diabetes tipo 2 son personas que presentan sobrepeso u obesidad. Y la gestacional, que es específicamente para la mujer embarazada y que por normatividad ya a toda mujer embarazada en la semana 24 se le tiene que tomar una muestra de sangre para determinar si tiene glucosas elevadas o no. Al cabo de que sale con una elevación de glucosa, se le hace una prueba de glucosa, que es proporcionarle un vaso de limonada que tiene 75 gramos de carbohidratos para identificar cómo se comporta a las 2 horas de haber tomado este líquido, ¿sí? Ok, maestra. Bueno, ahora pasando al como que señales de alerta. ¿Cuáles son algunos signos o síntomas que uno como pues persona sería como que, oye, tal vez pueda tener diabetes? ¿Cuáles son esas señales de alerta que debemos estar como que al pendiente? Ok,
¿Cuáles son? Regularmente, y todo el mundo lo conocemos como las 3P, poliuria, polifagia y polidipsia. El cuerpo en un momento dado fisiológicamente elimina el exceso de glucosa y lo elimina vía riñón. Entonces, uno de los puntos o focos rojos es cuando nosotros, principalmente esto se ve más frecuentemente en la noche, que se levanta la persona 4 o 5 veces al baño a orinar, porque es el mecanismo propio del cuerpo de eliminar glucosa. Al eliminar esta cantidad de líquidos, obviamente el cuerpo requiere más líquidos y por lo tanto tiene mucha sed. Esto se ve muy frecuentemente cuando en los niños no se ha diagnosticado diabetes tipo 1, en donde están tomando demasiada agua. Niños de 6, 7, 8 años que vuelven a orinarse en la cama en las noches, pero están tan dormidos que esta situación fisiológica de eliminar el exceso de azúcar vía urinaria, pues obviamente ocasiona que el niño ni cuenta se dé y se está orinando en la cama. Otro es la compensación de lo que la insulina, que es el elemento importante. La insulina es un receptor, es la llave que abre las células para que las células se alimenten de la glucosa. Si estas células no existen, si estas llaves no existen, pues obviamente el cuerpo no se está alimentando, las células, principalmente las del cerebro y todas nuestras células. Cuando nosotros tenemos esta situación, pues el cuerpo lo que hace es empezar a transformar la grasa que tenemos almacenada y convertirla en glucosa para poder alimentar a nuestras células. Pero la llave no existe, no hay receptores, no hay insulina y entonces lo que hace el cuerpo es empezar a gastar todo el músculo convirtiéndolo en glucosa. Y es cuando vemos que en el adulto mayor que no ha sido diagnosticado o en el adulto mayor que ya se le diagnosticó diabetes, pero que está mal controlado con glucosas de 300, de 280, etcétera, empiezan a bajar de peso sin ninguna causa aparente. No es que estén a dieta, es que el mismo cuerpo está provocando que la grasa que tiene almacenada se convierta en glucosa. Y entonces, a la hora de que ya no tenemos grasa almacenada, el cuerpo empieza a producir glucosa a partir del músculo. Sabemos de antemano que en el adulto mayor la sarcopenia, que es una situación de modificación, de deterioro de la tonicidad del músculo, el anciano empieza a perder masa muscular. Si a esto le atribuimos que tiene mal control de sus niveles de glucosa, pues esta situación se agrava más y entonces la pérdida de masa muscular es más evidente, sobre todo en miembros inferiores. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona que tenga más caídas el anciano, que esto ocasiona que las caídas causen fracturas, y por ende, bueno, pues son las causas principales de los fallecimientos en los adultos mayores por fracturas de caderas, por una hipoglucemia o por una fragilidad en cuanto a la sarcopenia o pérdida de masa muscular que tiene, ¿sí? En la diabetes gestacional no se diagnostica como tal, sí empieza a tener algunos signos, pero realmente aquí el proceso es de que a la semana 24 el ginecólogo debe de mandarle a hacer un examen de glucosa, ¿sí? Si ya de antemano en el primer embarazo tuvo diabetes gestacional, el ginecólogo lo que hace es desde que inicia su segundo embarazo, empieza con modificaciones en estilos de vida mediante una dieta adecuada, mediante una actividad física compensatoria, obviamente tomando en consideración los riesgos del primer trimestre, que no puedes hacer mucho ejercicio de alto impacto, etcétera, etcétera, y esto va a prevenir probablemente la aparición de un segundo embarazo con diabetes gestacional. Aún y cuando se hagan estas estrategias desde el inicio del embarazo, muchas señoras o muchas mamás vuelven a presentar diabetes gestacional porque ya es una condición genética de esta persona, ¿sí? Doctora, ay, discúlpeme. Dime, Nadi. Aquí. Sí, hace un momento comentó.
Ok, hace un momento comentó estas diferencias en los tratamientos de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Pero acá, ¿qué complicaciones hay si no se sigue el tratamiento en la diabetes tipo 1 y diabetes 2? Ya mencionó las complicaciones que se puede dar en la diabetes gestacional. Ok, aquí en la diabetes tipo 1 es importante. El único tratamiento que existe actualmente es la aplicación de insulinas. Tenemos diferentes insulinas, una que es la basalometabólica, que es la que se aplica una vez al día. Probablemente en los adolescentes puede ser que el endocrinólogo llegue a aplicar dos partes del total de insulina que requiere, y la insulina rápida, ultra rápida, que es la que se utiliza para los tiempos de comida. ¿Por qué? Porque esta insulina rápida, su acción es a las 2 horas, que es cuando lo que nosotros comimos ya se transformó en glucosa y está en torrente sanguíneo, y esto nos compensa. ¿Qué ocasiona el que no se apliquen insulina? Implica que hay incremento en los niveles de glucosa, implica que puede haber una cetoacidosis, y esta cetoacidosis puede llegar a la muerte. ¿Qué pasa con la persona con diabetes tipo 2? Que es la que frecuentemente vemos. Esta persona que se le diagnostica diabetes tipo 2 inicia con hipoglucemiantes. Estos principalmente, y el más utilizado, es la metformina. Esta metformina actúa a nivel del hígado, que es donde todo lo que comemos se convierte en glucosa. Entonces va a actuar ahí precisamente, a la hora de que nosotros consumimos sus alimentos, pues obviamente estos se van a convertir en glucosa, y la metformina hace que no tengamos tantos producción de glucosa. Y entonces, con la poquita insulina que está segregando el páncreas, compensa estos niveles y se controla. Obviamente, tenemos que tomar en consideración una dieta, por eso es importante que la persona acuda con un nutriólogo, el médico que va a proporcionar este tipo de medicamentos. ¿Qué efectos tiene adversos este medicamento o este tratamiento? Que no nada más actúa a nivel del hígado, sino que también actúa a nivel digestivo, en donde puede ocasionar problemas gástricos. Es un pequeño anorexigénico. Regularmente las personas que toman este medicamento tienen la boca seca, lo que va a ayudarnos a que consuman agua. En México y sobre todo en el norte del país no está la gente acostumbrada a consumir sus 2 litros con agua, no de refrescos, de agua. Y la otra cuestión es de que hay otro tipo de medicamentos que son los hipoglucemiantes, que actúan específicamente en el páncreas, mejorando la producción de insulina. Estos sí son hipoglucemiantes, estos sí bajan los niveles de glucosa. Regularmente en el sector salud el que se da son las sulfonilureas, una combinación de metformina con sulfonilureas. En el adulto mayor, que regularmente cena muy temprano, cena muy ligero y consume este tipo de medicamentos, las sulfonilureas, en la noche, tenemos que garantizar que antes de acostarse tome una pequeña fruta con tantita grasa, unas galletitas con tantito queso. ¿Por qué razón? Porque en el adulto mayor, si está mal controlado, se va a parar 3, 4 veces en la noche al baño a orinar, ¿sí? Mecanismo, como ya había mencionado, fisiológico de eliminar ese exceso de glucosa. Pero como consumió un hipoglucemiante que hace que baje los niveles de glucosa y no comió adecuadamente en la noche, es el causante principalmente de los mareos, de las caídas nocturnas por esta hipoglucemia que tiene. Por lo tanto, tenemos que adaptar el nutriólogo, el médico, el tratamiento para poder identificar estas situaciones y poderle dar un tratamiento, sobre todo nutricional, y garantizar que esta persona pues no tenga hipoglucemias nocturnas, ¿sí? En el caso de la diabetes gestacional, como ya había mencionado, pues definitivamente hasta que no se diagnostique o que ya tenga previamente un diagnóstico de diabetes gestacional en embarazos previos, pues definitivamente vamos a iniciar con un tratamiento nutricio más actividad física.
Ok, doctora, mencionó previamente que el tratamiento es la insulina, pero ¿qué opina usted de la medicina alternativa que dicen que hay para diabetes? Si funciona, no funciona, si realmente es validada esta información. Mira, hasta el día de hoy, el único tratamiento para la diabetes tipo 1 es la insulina. El hecho de que los papás, en su afán de mejorar la calidad del niño, de que no se esté inyectando 3, 4 veces al día, están buscando lo ideal. Desgraciadamente, esto lo toman muchos charlatanes, en donde dan cuestiones alternativas y mucho de esto es herbolaria. La herbolaria sí se ha demostrado que disminuye los niveles glucémicos, pero en un momentito, pero no a nivel de un tratamiento de por vida. Aquí lo importante es, te recetaron el tecito y te recetaron el licuadito. Bueno, pues el licuado es fibra. La gente no está acostumbrada a consumir fibra. Si tú consumes gran cantidad de fibra, lo que vas a hacer es de que el trayecto digestivo va a ser más rápido y esto va a ocasionar que no se absorba la totalidad de lo que estamos consumiendo. El problema es que no nada más no se va a absorber los carbohidratos que traen los alimentos, sino también no se va a absorber las vitaminas y minerales que son esenciales para los niños, ¿sí? Para su desarrollo y crecimiento. Entonces, pues en lugar de ayudarlo, lo vas a desnutrir, más aparte lo vas a descompensar. ¿Puedes tomar fibra? Sí. ¿Puedes tomar tecito? Sí, pero sin dejar de ponerte la insulina. O sea, no modifiques un tratamiento por otro, ¿sí? Al inicio en el caso de, por ejemplo, de las personas con diabetes tipo 2, al inicio, en donde todavía tenemos una reserva adecuada de insulina, el consumo de mayor cantidad de fibra, la actividad física nos va a compensar para que nuestros niveles de glucosa se mejoren. No quiere decir con esto que me curé. Estoy utilizando alimentos que me van a ayudar a la no absorción, a la mejora de la digestión y esto definitivamente pues va a conllevar a tener controles adecuados de glucosa. Y se me hace muy importante esto, hacer hincapié en la atención con un nutriólogo o una nutrióloga para que la alimentación sea adecuada en este tipo de enfermedades. Y pasando a la siguiente pregunta, algunas personas con diabetes han dicho que hay pérdida de sensibilidad o vista borrosa o problemas bucales. ¿Cómo se relaciona la diabetes con estos signos y síntomas? Bueno, una de las situaciones es cuando nosotros tenemos malos controles, cuando tenemos una hemoglobina glucosilada, que es el examen que se debe de hacer cada 3 meses. ¿Y en qué consiste este examen? Pueden ir a la Asociación Mexicana de Diabetes, que está en el centro, está en Modesto Arreola 1040 Poniente, en los centros de salud, en un momento dado, laboratorios. Este examen o las instituciones del sector salud, solicitárselo a su médico, que se los haga cada 3 meses, es el promedio de glucosa que se adhiere a los glóbulos rojos. La vida media del glóbulo rojo son 3 meses. Por eso este estudio se hace cada 3 meses, en el caso de tener problemas de controles de glucosa. Cuando tenemos nuestra hemoglobina glucosilada entre 6.5, 7, que es el promedio aceptable, pues no lo podemos hacer este examen cada 6 meses, ¿sí? No es un examen caro, pero sí nos va a dar la vida que tuvimos de promedios 3 meses anteriores. ¿Qué pasa con la vista borrosa? Que es uno de los signos que en donde nosotros acudimos con el oftalmólogo para ver por qué estamos no leyendo o vista borrosa. Cuando tenemos niveles altos de glucosa, lo que hay es una inflamación. Y esta inflamación hace que nuestras venas, las más pequeñas que están principalmente en los ojos, se inflamen y no permitan la visión adecuada. Tenemos controles adecuados de glucosa, esta inflamación se va disminuyendo y ya empezamos a ver bien. No porque ya me voy a controlar porque estoy viendo borroso, entonces automáticamente de la noche a la mañana. Esto se tarda 15, 3 semanas en volver otra vez la visión. Ahora, tenemos malos controles, hay una inflamación.
Nosotros tenemos dos elementos importantes vasculares, que es una de las complicaciones crónicas de las personas que viven con diabetes. Cuando estamos mal controlados, tenemos la microvascularización. Esto es las venitas más pequeñas que regularmente las encontramos en los ojos y en los riñones. Normalmente con la edad estas venitas lo que hacen es pierden la elasticidad. Si a esto le aunamos que tenemos malos controles de glucosa, esta elasticidad se pierde más frecuentemente, más rápidamente, y lo que ocasiona es que con un exceso de fuerza cargamos algo muy pesado y demás, estas venitas se rompen y es lo que normalmente llamamos retinopatía. Tenemos que ir al oftalmólogo, las tiene que cauterizar con rayo láser. El problema es de que cuando son muy frecuentes porque hay un mal control, pues llega a haber una pérdida de la visión precisamente por estos derrames por el rompimiento de los vasitos en los ojos. ¿Qué pasa cuando ya tenemos retinopatía? Una de las complicaciones importantes. El mismo calibre de las venas en los ojos están en los riñones. Esto significa que aun y cuando mis exámenes de sangre y que vemos que la creatinina, que es uno de los elementos en donde nosotros tenemos que buscar si tenemos o no tenemos problemas renales, empieza a incrementarse. Puede tener una creatinina de 0.9, 1, que estamos dentro de los parámetros normales, pero si ya tenemos problemas de retinopatía, ya empezamos a tener problemas en los riñones, aun y cuando todavía no tenemos esta deficiencia de la función de los riñones. Las tres complicaciones más importantes y que desgraciadamente es la causa en México de la ceguera, de las amputaciones no traumatológicas, de que los hospitales estén llenos de pacientes dializándose, es la diabetes mal controlada. ¿Por qué empiezan a perder la sensibilidad? Nuestro cuerpo está pues como un sistema eléctrico, ¿sí? Este sistema eléctrico tiene un cableado que tiene una protección, esa protección se le llama mielina. Cuando tenemos malos controles de glucosa, esa mielina se va perdiendo. Es como si el cableado en nuestra casa hubiera un ratoncito y se empieza a comer el plástico de los cables. Cuando pegamos dos cables que no tienen protección, pues hay un cortocircuito. En la persona que tiene malos controles y que empieza a tener este tipo de neuropatía, empieza a tener calambres en los pies, empieza a tener esa disminución de la sensibilidad, no sienten. Por eso desde el momento en que se le diagnostica diabetes a una persona, no puede andar descalzo, porque si pierde esa sensibilidad se puede clavar alguna piedrita, alguna situación que existe en el piso, y eso pues obviamente se infecta. Si trae malos controles, pues se da cuenta que le estamos poniendo un vasito de miel a las hormigas, pues se llena. En este caso, pues las bacterias se están alimentando y es lo que ocasiona el llamado pie diabético, en donde empieza a haber una pérdida del músculo, una infección, esta se convierte en gangrena y bueno, pues son las consecuencias de las amputaciones de miembros inferiores en las personas con malos controles. Entonces, estas son las tres principales complicaciones. La cuarta complicación, que son las macrovasculares, que son las venas más importantes, es la que nos van a ocasionar los infartos, ¿sí? Otro punto, microvascular, pues las venitas más pequeñas están también en el cerebro. Y entonces en el adulto que tiene malos controles, pues definitivamente estas se pueden llegar a romper y son los que ocasionan los derrames cerebrales. ¿Sí? Ok, doctora, también creo que es algo muy importante como que desmentir o mencionar lo que la mayoría de la población mexicana dice, me dio diabetes por un susto. ¿Cómo le explicaría a usted? Ok, no me dio por un susto. La persona, y desgraciadamente en México no tenemos la cultura de la prevención.
No vamos al médico para decirle, oiga, ¿sabe qué? Una vez al año hágame el perfil bioquímico completo para ver cómo está mi función del hígado, mi función del riñón, mis niveles de glucosa, mis lípidos en sangre, cómo están mis vitaminas, mis minerales, etcétera, etcétera. Ya vamos al doctor cuando nos duele algo. El susto. El susto es una situación en donde nuestro cuerpo está generando mayor cantidad de adrenalina. La adrenalina es una hormona y esta es contrarreguladora de la insulina o es la contra de la insulina. Si nosotros tenemos los niveles altos de glucosa y no nos hemos dado cuenta, porque el cuerpo desgraciadamente y sabiamente se acostumbra a traer niveles promedios de 200, 250 y no me pasa nada, porque no siento nada, el hecho de que un susto implicó que hubo una descarga importante de adrenalina y esto lo que ocasionó es el incremento de los niveles de glucosa. Y entonces, pues es que por un susto me dio diabetes. No, ya tenías diabetes, que no te hayas diagnosticado, que no te hayas checado y verificado que tuvieras diabetes, pues esa es otra cosa. Pero eso quiere decir, y en ese momento, a la hora del diagnóstico, se le hace su hemoglobina glucosilada y, oh sorpresa, trae una hemoglobina de 11, de 12, que significa que trae promedios de más de 300 diarios 3 meses anteriores de esto. Realmente ahí lo que influye son las hormonas, que es pues principalmente la adrenalina, que es cuando tenemos un susto y es la que ocasiona que brinquemos una pared de 2 metros y que corramos como si ganáramos las Olimpiadas, pero pues también es contrarreguladora y hace que nuestros niveles de glucosa se incrementen. Ok, doctora. Ya previamente mencionó algunas pautas nutricionales, algunas recomendaciones, pero de manera general, ¿qué recomendaciones nutricionales recomendaría para esas personas que cuenten con diabetes, pero que aún no asisten al nutriólogo? ¿Qué recomendaría usted en el área de nutrición? Ok, primeramente, si yo no tengo la accesibilidad a un nutriólogo, no tengo el tiempo, la economía, no conozco a nadie, etcétera, etcétera. Lo más importante es verificar qué es lo que estamos comiendo. Si estamos verificando que a la hora del consumo de alimentos estamos consumiendo como buenos regiomontanos muchas tortillas, pues el hecho de podemos utilizar alternativas que tenemos en el mercado, en donde tenemos productos que 3 piezas de tortillas equivalen a una tortilla en azúcar. ¿Qué significa eso? Que una tortilla tiene 15 gramos de carbohidratos y si me como 3 tortillas, pues son 45 gramos, nada más en los 3 taquitos que me voy a comer. Desgraciadamente no son 3, ¿verdad? Son 6 y 7 y a veces hay gente que se come medio kilo. Podemos utilizar estos productos en donde nada más vamos a comer 15 gramos. Que si utilizamos, sobre todo en el adulto mayor, ahora que viene la época de invierno, el panecito, etcétera, etcétera, pues podemos utilizar otras alternativas, ¿no? En donde tenemos productos industrializados que son bajos en azúcares, eso es importante. Y lo digo por referencia. En esta semana me habló la mamá de un niño con diabetes tipo 1, que si le podía dar unos panqués que decían lights. Un tercio de la harina traía más de 28 gramos de azúcar. No es nada lights. Hay que saber leer el etiquetado nutricional, pero de la parte posterior del producto, en donde nos dice la cantidad de gramos de carbohidratos, de grasas, de proteínas. ¿Cuál es el ideal? 15 gramos de carbohidratos es una porción de azúcar. Modificar refrescos embotellados que no tengan azúcar. ¿Pueden utilizar los refrescos embotellados dietéticos? Sí, sí se puede. Siempre y cuando no tengamos problemas o de hipertensión por la cafeína, que podemos disminuir, que tenemos productos que están bajos en cafeína. Podemos utilizar productos que en un momento dado no le gusta el agua. Pues hay productos que pueden saborizar el agua, ¿sí? Productos en sobrecitos, la industria refresquera nos está proporcionando muchas alternativas, 0 calorías, 0 azúcar, con saborizantes muy agradables, aguas minerales con saborizantes muy agradables y que no tienen azúcar.
disminuir una tercera parte de lo que comen regularmente. Con eso tienen. Está garantizado científicamente que si una persona con diabetes tipo 2 baja el 10% de su peso, estando con sobrepeso o obesidad, modifica principalmente niveles de glucosa, niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, que son parte importante de los efectos para complicaciones posteriores, ¿sí? Idealmente, junto con esto, tenemos que hacer actividad física. Es que la pandemia, es que el sol, la lluvia, el parque me queda lejos, pues ahora ya no voy al gimnasio, los malitos, o sea, tenemos chorrocientos mil situaciones de negación. En la misma casa podemos hacerlo. Tenemos una casa de 2 pisos, en las escaleras, suban y bajen las escaleras 10 veces en la mañana y 10 veces en la tarde continuamente, y es un ejercicio adecuado. Es que no puedo salir porque está lloviendo. Bueno, pues en la casa podemos darle caminando en el transcurso de sala, comedor, cocina, etcétera, etcétera, dando vueltas, con que den 5 o 6 vueltas en la mañana, en la tarde. Ya estamos haciendo una actividad física, nos estamos moviendo, máximo en el adulto mayor. Podemos tener una ingesta de proteínas adecuada. Si no hacemos ejercicio, esa proteína no ayuda al músculo a fortalecerse y entonces viene la sarcopenia en el adulto mayor, ¿sí? Fibra es importante, ensaladas, verduras. Es que yo como verduras cocidas. Bueno, ¿qué le parece si la mitad son cocidas y la mitad son crudas? Sí, es importante. Es que me gusta ponerle mucho aderezo para que sepa rico. Pues tenemos productos en la industria que no tienen nada de azúcar, que no tienen nada de grasa y que nos van a ayudar a dar saborizante. Limón le podemos poner vinagre balsámico, algún tipo de sazonador, yogur, por ejemplo, con sazonador de finas hierbas italianas, sabe delicioso, es un aderezo rico y que es bajo en calorías, ¿sí? Idealmente, pues también tenemos que, no nada más el nutriólogo, el médico, sino también el psicólogo es una herramienta importante en el tratamiento de la persona con diabetes. No están locos, no están locos, es la aceptación. Desgraciadamente, una de las cuestiones importantes es que cuando les dan el diagnóstico a la persona que tiene diabetes, se está visualizando al abuelito, al tío, al vecino que fallecieron por amputación, ciegos, con insuficiencia renal. Cada persona es independiente. Si desde un inicio tomamos el tratamiento adecuadamente, garantizamos que no tengamos complicaciones a mediano y a largo plazo y tenga la seguridad que va a tener mejor calidad de vida que los que no tienen diabetes. Está bien alimentado, hace actividad física, se checa con su médico frecuentemente y no cuando está enfermo, mejora su sistema inmunológico y entonces vamos a garantizar una calidad de vida mejor para la persona, ¿sí? Es importante que el grupo multiprofesional que va a atender a la persona esté en común acuerdo para identificar por qué razón. Porque una de las herramientas, y aquí no me va a dejar de mentir Dani, es el empoderamiento, el ser autosuficientes, el que tenga las riendas de su patología, el que sepa cómo hacerle. ¿Por qué razón? Porque una persona, sobre todo en el adulto mayor, en donde les estamos quitando esa independencia, estamos frustrando a la persona y lo estamos haciendo inútil. Tiene algún tipo de grado de demencia, tenemos alternativas, medicamentos, hay cajitas que ya nos dicen los días y los tiempos de comida para poder poner ahí los medicamentos y que la persona ubique, ¿sí? El cuidador o la familia que está a cargo de la persona adulto mayor, nada más fijarse que haga las cosas bien, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque de esa manera les damos la alternativa. Ahora, bien, es importante, una persona que vive con diabetes no es una persona que le van a hacer una dieta especial en la casa. Ahorita no están los tiempos para hacer menús como restaurantes. De lo que regularmente acostumbran a comer en la casa, de lo que regularmente acostumbran a consumir fuera de su casa. En este sentido, hay personas que trabajan
y que no acuden a su casa a comer. ¿Por qué? Por las distancias, por el horario, etcétera, etcétera. Y comen o en el comedor industrial, en donde todos los comedores tienen barra de ensaladas, tienen el producto light. Podemos modificar, en lugar de tomar la bolsita de las 5 tortillas o del bolillo, pues podemos tomar un paquetito de galletas, ¿sí? Hay ensaladas, fruta natural, como postres, en lugar de productos que ya están elaborados como flanes, gelatinas, etcétera, etcétera. Hay agua, hay expendedores de refrescos, en donde regularmente siempre tienen refresco de dieta. Y procurar no consumir las preparaciones de limonadas y jamaicas y todo ese tipo de productos que tienen ahí, porque tienen mucho azúcar, ¿sí? Vamos a comer en la fondita o en el restaurante que siempre vamos. Pues ya me conocen, entonces voy a hacer modificaciones de las guarniciones. En lugar de que me pongan la milanesa empanizada, pues vamos a decirle a la cocinera, que ya me conoce porque tengo 20 años de estar yendo a ese lugar, que me la ponga a la parrilla. Y en lugar de papas fritas, pues que me ponga verduras al vapor. Y siempre en esos lugares siempre hay caldos. Pues cuando empezar con caldos, los productos, ¿podemos hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo, ¿sí? Acuérdense de una cosa y siempre se los he dicho yo a mis pacientes, a las personas y en las conferencias. La diabetes se tiene que adaptar a la persona, no la persona a la diabetes. Es importantísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a seguir las rutinas, obviamente modificando algunas situaciones como las ya mencionadas en la comida, mejorando la actividad física definitivamente de la persona, porque esto va a compensar lo que nosotros comemos con lo que nosotros en un momento dado estamos gastando de energía. Y con eso vamos a tener mejores controles y acudir con el médico. Es que ya me siento bien y mis niveles de glucosa, entonces ya no me voy a tomar la medicina. No. La medicina, conjuntamente con la nutrición, conjuntamente con la actividad física, me van a ayudar a mejorar mis controles glucémicos y a tener mejores niveles de glucosa y menos complicaciones a mediano y largo plazo. Qué bien que menciona el trabajo de la psicología aquí, porque pues también la persona que le gustaba comer, no sé, un dulce o algo así, ya no va a poder, o ya no va a poder hacer todo lo que hacía antes. Entonces aquí entra esta aceptación que menciona usted, como bien menciona, un trabajo multidisciplinario, medicina, nutrición y psicología, para que se dé esta salud, este bienestar, este equilibrio y esta mejor calidad de vida. Y otra cuestión, todo esto que acaba de mencionar, se puede usar, o sea, puede usarlo una persona que no tenga diabetes como manera de prevención. Sí, definitivamente, si yo ya sé que mis padres o mis abuelos o mis tíos tienen diabetes, yo puedo utilizar estas herramientas como alternativas de prevención. ¿Por qué razón? Porque yo tengo un gran porcentaje de que a mediano o a largo plazo yo tenga también diabetes. Entonces, el modificar estos hábitos, si yo veo que tengo obesidad, uno de los signos importantes de la resistencia de la insulina, como yo le digo, la prediabetes o la antesala de la diabetes, es la acantosis. ¿Qué es la acantosis? La acantosis es una pigmentación principalmente en el cuello, en lo que son los pliegues, en la ingle, en las axilas, los nudillos de las manos empiezan a tornarse más oscuros. Y esto es un signo de que yo tengo resistencia a la insulina, conjuntamente con una obesidad, con un incremento del abdomen, en donde de acuerdo a la norma oficial mexicana para la diabetes, la 015, me indica que en las mujeres debe de tener una circunferencia de 90 centímetros y en los varones una circunferencia de 80. Puedo usar la cinta métrica que tengo en la casa, me mido y ya sé si tengo o no tengo resistencia a la insulina. Y esto, obviamente, modificando estos estilos de vida, pues vamos a facilitar el que yo baje 10% de mi peso y rompa esa resistencia a la insulina. No quiere decir con esto que me curé,
Significa que estoy disminuyendo el factor de riesgo para padecer diabetes, como mis papás, mis hermanos, tíos, familiares, etcétera, ¿sí? Acuérdense que uno de los elementos importantes es la prevención y depende de cada persona la prevención definitivamente. Muy bien, doctora. Y ahora ya para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dar a usted a la población en general sobre la diabetes? Algunas recomendaciones, advertencias, experiencias. Bueno, primeramente, la diabetes hasta el día de hoy, y hoy 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes a nivel internacional, no hay una cura todavía. Están muchos laboratorios, aunque ahorita se fueron más hacia la producción de vacuna contra el COVID, pero ahorita no hay una cura específica. ¿Hay alternativas? Y sí las hay. ¿Cuál es una de las alternativas? Primero, que la persona acepte que tiene diabetes. Segundo, que quiera hacer modificaciones en su estilo de vida. Tercero, que haga una alimentación sana, en donde tenga un equilibrio de lo que está consumiendo. Una actividad física moderada, en el caso de no poder hacer una actividad más con mayor intensidad. El hecho simplemente de caminar, subir escaleras en su casa sin ningún problema, ya es una actividad física. Van a decir muchas señoras que yo barro, trapeo. Eso no es actividad física, esa es una actividad cotidiana, no es un gasto importante de calorías, ¿sí? Y definitivamente la prevención, acudir con su médico, checarse una vez al año sus niveles de glucosa, para identificar si ya tengo yo factores de riesgo, pues que no tenga alteraciones en los niveles glucémicos, principalmente. Sí, tener la oportunidad de acudir con profesionales. Todos los centros de salud del estado tienen la prevención, tienen medicina preventiva, tienen detección de glucosas, entonces pueden acudir ahí, detección también de hipertensión, para poder checarse, ¿no? Y eso es lo más importante. Acuérdense que la prevención es la base fundamental para evitar complicaciones que pueden llegar a causar amputaciones, ceguera, insuficiencia renal, la muerte, y no nada más de la persona, sino todo el estrés que conlleva y el gasto social, económico para la familia, para la población en donde vive la persona y para el sector salud. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Leticia. Le agradecemos todo su tiempo y su valiosa participación con nosotros, con su información de gran relevancia que creo que nos servirá a toda la población mexicana, no solo para los adultos, sino para la población infantil, porque se ha visto que cada vez son más los niños que cuentan con esta patología que aparece, bueno, que la desarrollan a una edad más temprana. Le agradecemos mucho por parte de Dirección de Salud y del CONJUVESI Nuevo León que nos haya informado, que nos haya orientado, que con su vasta experiencia nos haya hablado sobre la diabetes. Al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado y qué bueno que están haciendo este tipo de actividades encaminados a mejorar la información que se tiene, porque definitivamente una población informada y educada es una población que tiene mejor calidad de vida. Y esto, bueno, pues es el objetivo de los miembros de la profesión, tanto nutriólogos, psicólogos, médicos, para poder, pues, evitar este tipo de complicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Qué amable. Muchas gracias. Una última cosa. Mencionó durante la entrevista lugares de contacto, lugares de apoyo donde la persona puede ir. ¿Los podría repetir para que la población vuelva a saber a dónde puede acudir si tiene señales o alguna duda sobre esta patología? Sí, claro, mira, en Monterrey, pues fue la fundación de la Federación Mexicana de Diabetes. Actualmente la Asociación Mexicana de Diabetes está en Modesto Arriola 1040 Poniente, atrás de la Alameda. Ahí están ahorita abiertos de lunes a viernes, los sábados cierran, pues obviamente por la contingencia. Tienen profesionales de la salud, educadores en diabetes también certificados, tienen programas para la población en general
Están los centros de salud a nivel de Secretaría de Salud que también tienen el área de medicina preventiva. Están las instituciones del sector salud como es pues el IMSS, el ISSSTE, las clínicas municipales que también tienen medicina preventiva y que esto nos va a ayudar mucho para poder que la persona acuda y vea si en un momento dado se diagnostica o no con diabetes mellitus. Muchísimas gracias por esta información y más que nada creo que por esta concientización, porque Victoria estaba como más familiarizada con todo esto, pero yo que estoy en la rama de psicología, pues sinceramente no estaba muy familiarizada y siento que esta plática va a ayudar a mucha gente, a la gente que lo vea, para esta prevención y concientización. Pues muchísimas gracias y qué bueno que les sirva todo esto que en mi experiencia. Agradecemos. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias.